vamos a iniciar eh, el segundo documental debate de Club de Libertad. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a transmitir el mini documental. Eh, Ahí Gonzalo va a compartir su pantalla, que tiene descargado este video, que dura, ¿cuánto dura, Gonzalo? ¿15 minutos? Más o menos. Sí, 13 minutos por 13 ahí, sí. minutos por ahí. Del canal Visual Politik, que es un canal que, vuelvo a retirar, usamos mucho dentro del grupo de cine debate del Club de la Libertad. Se lo recomendamos también, tienen muchos videos de diversos temas, no solo sobre Argentina. Así que, Gonzalo, a ver, Alberto, si le puede... Ahí está. Bueno, empezamos entonces. Esa Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas. Por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. En el terreno de la política, Argentina es algo así como las bodas reales para la prensa rosa. Es imposible evitar que acaparen toda la atención y todas las portadas. En este caso, muchos vídeos de VisualPolitik. ¿Y qué queréis que os diga? No es para menos. Desde un punto de vista político, el caso argentino es tan apasionante como para un amante del fútbol una final de la Champions entre el Real Madrid y el Barça. Precisamente por eso, hasta la fecha, hemos publicado ya más de 15 vídeos sobre el país del tango. Vídeos en los que hemos tocado un montón de temas diferentes, pero en los que, sin embargo, nos faltaba echar un vistazo a uno de los temas políticos más típicos del país: los sindicatos y su enorme poder en la política argentina. Pues bien, en este vídeo vamos a ver hasta dónde llega realmente el poder de los sindicatos, pero antes tenemos que ver dónde empezó todo. Argentina de los sueños. Queridos amigos, si nos estáis viendo desde la Argentina, es posible que penséis que toda esta historia de los sindicatos nació con el peronismo en los años 40. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La historia del sindicalismo en Argentina es mucho, pero que mucho más larga. Para conocerla tenemos que remontarnos ni más ni menos que hasta finales del siglo XIX. En esa época Argentina atravesaba sus años dorados. Peleaba por ser el país más rico del planeta, las inversiones llegaban a raudales y millones de personas elegían este lugar para iniciar una nueva vida. De hecho, durante las últimas décadas del siglo XIX, Argentina fue el segundo país de todo el mundo que mayor número de inmigrantes recibió, tan solo por detrás de los mismísimos Estados Unidos. En esa época, el sueño americano era tan argentino como estadounidense. Y amigos, fue en ese momento cuando los primeros sindicatos empezaron a surgir. Fueron impulsados por los propios inmigrantes que llegaban al país, que los utilizaban como una forma de organizarse para mejorar sus condiciones de vida en un país que no conocían y donde la mayoría aún no contaban con derechos políticos. De esta forma, poco a poco los sindicatos fueron creciendo y cobrando más y más influencia. Por ejemplo, en la década de los años 20, la fortaleza económica de Argentina, junto a las reivindicaciones de todos estos sindicatos, hicieron que se comenzaran a implantar las primeras medidas respecto a la duración de la jornada laboral, el trabajo de los niños o los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el auténtico punto de inflexión de toda esta historia se produjo unos años más tarde. El día 4 de junio de 1943 se produjo un golpe de estado que cambiaría la historia de la Argentina para siempre. Poco tiempo después del golpe, el entonces coronel Juan Domingo Perón fue puesto al frente de la nueva Secretaría de Trabajo. El coronel Perón se había formado en la Italia de los años 30, recordemos, la Italia del estado fascista de Benito Mussolini. Durante esos años entre pizzas, risotos y espaguetis, Perón descubrió lo importante que podía llegar a ser organizar desde el mismo poder al movimiento obrero. Eso fue exactamente lo que hizo. Desde el Departamento de Trabajo, lentamente, sin prisa pero sin pausa, fue cooptando a los sindicatos. Empezó por los más pequeños, les ofreció beneficios a cambio de compromisos y acuerdos con el gobierno o, mejor dicho, con él mismo. De este modo, Perón fue construyendo toda una red de sindicatos que controlaba y que le eran leales. De hecho, cuanto más fiel era un sindicato, más beneficios recibía del gobierno. Todo esto puso a Perón en una posición privilegiada. De repente se había convertido en el político más influyente del país. Y eso fue lo que le terminó llevando a la Casa Rosada, la Casa Blanca argentina.
Por supuesto, cuando Perón se convirtió en presidente impulsó aún más esta estrategia política, hasta que de facto la mayoría de los sindicatos pasaron a formar parte del propio partido peronista. De hecho, los sindicatos de corte socialista o comunista que se negaban a jurar lealtad a Perón, pues fueron perseguidos. Y en no pocas ocasiones intervino a sindicatos rebeldes, que de esa forma pasaban a estar bajo el control oficial. ¿Estás conmigo o contra mí? Si juras lealtad a Perón, zanahoria. Si no, palo. Y no solo eso, durante sus años en el poder, Perón nacionalizó un montón de empresas y contrató un montón de empleados públicos con enormes beneficios laborales. Un proceso que en gran medida era controlado por los propios sindicatos leales a Perón. Eran su punta de lanza. Cuando en 1955 Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar y el partido peronista y el propio Perón fueron proscritos, los sindicatos se convirtieron en la correa de transmisión de la influencia peronista en la Argentina. Se convirtieron en la fuerza principal de oposición a la dictadura, una dictadura que sin embargo les iba a conceder su mayor privilegio. En 1970, tras una insurrección popular conocida como el Cordobazo, el general Juan Carlos Onganía, que en aquel momento dirigía el país, hizo por los sindicatos algo que ni siquiera el propio Perón se había atrevido a hacer. Les otorgó la administración de las obras sociales, el servicio de salud de los trabajadores. Es decir, esto supuso poner en manos de los sindicatos argentinos cientos y cientos de millones de dólares sin ningún tipo de control externo. Amigos, amigas, fue precisamente aquí cuando los sindicatos argentinos se convirtieron en algunos de los sindicatos más poderosos del mundo, organizaciones dirigidas por una élite que se hizo intocable. Atentos. Perón y Evita vinieron a hacer algo histórico en la Argentina, que es darle los derechos sociales a los trabajadores. Y eso significó el nacimiento de las organizaciones sindicales, en las cuales creo profundamente. La nueva monarquía. De repente, los sindicatos argentinos se convirtieron en instrumentos muy poderosos. Tenían influencia política, una gran capacidad de movilización y controlaban millones y millones de dólares. Desde entonces, ese peso no ha hecho más que crecer. Para que os hagáis una idea, hoy en día, entre 17 y 20 millones de argentinos pagan y reciben atención médica en los servicios de salud sindicales. Y no solo eso, con el paso de los años, estas organizaciones han expandido sus tentáculos mucho más allá. Incluso controlan hoteles, universidades y medios de comunicación. Amigos, esto hace de los argentinos los sindicatos más poderosos del planeta. Forman un imperio. Sin embargo, esperad un momento porque todo esto entraña también algunos problemas. Y precisamente uno de ellos tiene que ver con el control. Es decir, me explico. Hablamos de organizaciones enormes con presupuestos millonarios que se gestionan con muy pocos controles. De esta forma, si estás al frente de un sindicato, te conviertes en una de las personas más importantes de la Argentina. De repente tienes acceso a un montón de influencia y dinero. Todo el mundo te coge el teléfono, escucha lo que tienes que decir, prácticamente eres intocable. Muchas personas a las que has ido colocando, promocionando en diferentes puestos dependen de ti. Y como vamos a ver, incluso todo el mundo quiere hacer negocios contigo. Así que la pregunta es, ¿por qué demonios dejarlo? Amigos, en Argentina los sindicatos se han convertido en una especie de nuevos partidos políticos, con exactamente los mismos incentivos perversos. ¿Queréis un ejemplo? Pues fijaos, los líderes sindicales de la mayoría de los gremios son básicamente los mismos desde hace más de 30 años. Sí, supuestamente hay elecciones, pero claro, cuando llevas tanto tiempo al frente de una organización, pues controlas todos los resortes. Es exactamente lo mismo que ocurre con los gobiernos y el motivo que explica que muchas democracias cuenten con limitación de mandatos para que ningún político pues tenga la tentación de perpetuarse en el poder. Pero veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos el caso de Ramón Baldassini, de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Estuvo al frente del sindicato ni más ni menos que 55 años, desde 1963. Omar Viviani, secretario general de los peones de taxi, más de 35 años. Amadeo Genta, del Sindicato de los Trabajadores Municipales, más de 35 años. Guillermo Pereira, del Sindicato del Petróleo, más de 35 años. O el de Rodolfo Daer, del sector de la alimentación, más de 33 años. Más de 35 años. Para que os hagáis una idea, estos tipos llevan al mando más tiempo que cualquier dictador del planeta, a excepción de Teodoro Obiang. Vamos, que como Obiang se entere, hasta él mismo deja el poder, hace las maletas y se va a la Argentina a meterse a sindicalista. Vaya tela. Y ojo, porque estos son tan solo algunos ejemplos.
Al final no importa que cambie el país, las condiciones económicas o los gobiernos, los mandamases sindicales siguen siendo los mismos. En Argentina es habitual que estos líderes pasen décadas al frente de los sindicatos. Incluso se ha dado el caso de líderes sindicales que han dejado el poder a familiares directos. En Argentina han cambiado los partidos, la dirigencia empresarial, las fuerzas armadas, hasta la iglesia. Pero los sindicatos siguen en manos de los mismos hace 30 años. ¿Cómo lo logran? Porque son funcionales al poder. Hasta los militares pactaron con ellos. Siempre existió la sensación de que sin los sindicalistas no se puede gobernar Argentina. Ricardo Carpena, periodista argentino. Como os podéis imaginar, todo esto tiene consecuencias. Los sindicatos dejan de ser organizaciones plurales y se convierten en estructuras jerárquicas. Además, el tiempo pasa, las cosas cambian, pero estas estructuras no consiguen adaptarse. Y por supuesto, al final hay tantos intereses creados que al final pues no se sabe muy bien qué o a quién diantres se está defendiendo. Pero claro, puede que alguno de vosotros esté pensando, pero Enrique, con sindicatos tan fuertes y tan influyentes, seguro que los trabajadores argentinos son los más protegidos del mundo, ¿verdad? Pues no, lo cierto es que no. La crisis constante en la que vive el país y las enormes tasas de inflación han hecho que los salarios reales, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, lleve estancado desde hace décadas. Y no solo eso, hay poco trabajo, el desempleo es elevado y casi el 40% de todos los empleados que hay en el país son trabajadores informales. Es decir, trabajadores con mucha menos seguridad y muchos menos derechos. Vamos, en otras palabras, que si tuviéramos que evaluar a estos sindicatos por sus resultados y su influencia en la política argentina, creo que las notas iban a ser tan malas que por lo menos iban a pasar los próximos 10 veranos metiendo codos. Y ojo, a ver que os conozco a muchos de vosotros. Yo no estoy diciendo que el problema sea que haya o no haya sindicatos, para nada, sino que tal vez tener unas estructuras tan grandes, tan poderosas, tan anquilosadas y con tantos intereses creados, al final solo hace que cambiar el rumbo sea prácticamente una misión imposible. A las pruebas me remito. Pero amigos, tanto dinero y tanto poder en organizaciones como estas también conlleva más problemas. Ustedes lo saben porque además, como somos peronistas, creemos en la articulación entre el capital y el trabajo. Los grandes capos. Queridos amigos, durante los últimos años los sindicatos argentinos se han visto sacudidos por más escándalos que Marcelo Odebrecht, y ahora algunos de los grandes reyes han caído. Ese es el caso, por ejemplo, de Omar Caballo Suárez, quien fuera jefe sindical de los trabajadores de los puertos y uno de los sindicalistas favoritos de Cristina Fernández de Kirchner. Caballo Suárez ha sido procesado por asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta. Durante la investigación aparecieron muchos grandes lujos: su domicilio ubicado en una de las zonas más caras de Buenos Aires, yates, habanos, botellas de champán. Vamos, el bueno de Caballo Suárez vivía a lo grande. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Juan Pablo Pata Medina. Fue detenido en el año 2017 por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Se calcula que tan solo los 5 años anteriores a su detención hizo operaciones por valor de más de 10 millones de dólares. Coches, inmuebles, joyas. En su casa este líder sindical tenía incluso una máquina de contar dinero, además de un montón de coches de lujo. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, en la trama se encontraron más de 100 coches, 3 millones de dólares en joyas y hasta un avión y un helicóptero. Vamos, que el tipo parecía más un personaje salido del GTA que un líder sindical. Marcelo Balcedo, otro de los líderes sindicales del sector de la educación, también fue pillado. Detenido en noviembre de 2018, se le incautaron cuentas bancarias y dinero en efectivo por más de 7 millones de dólares. Entre sus propiedades figuraban 2 aviones, un yate, varios Porsches, un Ferrari y hasta un Mercedes McLaren. El tipo tenía incluso su propio zoológico y más de 35 empleados a su servicio. Vamos, que vivía como un marajá. En fin, estos son solo 3 ejemplos de una larga lista. Muchos líderes sindicales utilizaron su posición para amasar auténticas fortunas y vivir como reyes. Y lo hicieron durante décadas, con total impunidad y mientras el país pasaba de una crisis a otra. Amigos, los sindicatos pueden jugar un papel importante, pero ¿realmente es necesario que controlen tanto dinero? ¿No debería acaso el gobierno argentino exigirles más transparencia y controles para evitar que las élites se perpetúen en el poder? ¿No deberían hacer autocrítica y reconocer tal vez que su papel durante las últimas décadas ha contribuido a muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina? Al fin y al cabo, los sindicatos argentinos han sido fervientes defensores de políticas como más impuestos, más proteccionismo y más regulaciones laborales. Políticas que han hecho un daño enorme al país. ¿No ha llegado acaso la hora de cambiar? En fin, amigos, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si ha sido así, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Y ustedes lo saben porque además, como somos peronistas, creemos en la articulación entre el capital y el trabajo.
No sé si vieron, yo pude ver más o menos bien, yo lo escuché perfecto, pero verlo lo vi medio trabado. Me gustaría saber sus opiniones con respecto a esto al final del debate, así podemos ver desde el grupo de Cine Debate si seguimos transmitiendo o les pedimos a los participantes que miren antes de participar. Bueno, vamos a entrar un poco más en el debate ahora. La pregunta con la que yo quería lanzar, la primera parte del debate sería, ¿cómo podemos solucionar el problema de los sindicatos en Argentina? ¿Cómo podemos sacarle este tipo de poder a los sindicatos sin generar un caos, como por ejemplo hace Moyano con el tema del paro de colectivos? Es algo que me gustaría mucho escuchar a Alberto, porque yo sé que él va a tener una respuesta para esto. Tengo mi opinión, pero me gustaría que alguien inicie el ida y vuelta, así la gente también participa. Con todo gusto, después te doy mi mirada. O sea, la pregunta en la que yo quiero hacer el debate es cómo se puede solucionar el poder que tienen los sindicatos en Argentina en los últimos, vamos a decir, 50, 60 años que están con este poder. Yo creo que Onganía fue capaz el causante de este poder, porque la plata que generan con el movimiento de la salud es impresionante. Así que me gustaría saber sus opiniones. Yo, tipo, a mi parecer, creo que no hay una manera de cambiar, digamos, el esquema sindical sin que haya un gran quilombo. O sea, yo iría más a lo rústico, ¿no? Trataría de buscarle la aguja en el pajar y tratar de meter los presos de cualquier manera, no sé. Y de ahí, tipo, empezaría a incentivar reformas estructurales en los sindicatos. Claro, es una buena idea el quilombo que se te va a hacer en el país, pero sí, Sí, podría ser una opción. Se te para Moyano Agarra y te para, ¿cuánto? 3, 4 días el país, los camiones y fuiste. ¿Alguna otra persona quiere decir alguna opinión? Yo voy a opinar. eh, para mí, no sé si me escuchan. sí, se te Está escucha. perfecto. ¿Se escucha? Ah, bien. Bueno, yo creo que para atacar el tema de los sindicatos hay que hacer como hacen las organizaciones policiales, digamos, cuando luchan contra una mafia. Hay que seguir el camino del dinero. Para ello, bueno, básicamente hay que atacar las cajas de los sindicalistas. Eh, Así como Onganía les dio esa potestad de controlar el dinero de los trabajadores, habría que buscar una manera ingeniosa de quitárselos con argumentos que no sean, que no le den pie a que te inicien una batalla campal, digamos. Eh, de todas maneras, lo van a iniciar, no tengo ninguna duda, porque van a tratar de defender su dinero, pero me parece que es muy importante plantearlo de esto de cierta manera frente a la prensa para que, bueno, por un tema de estrategia nomás, no sumar enemigos o tratar de que la opinión pública nos respalde. En todo caso, yo sí estoy en la posición del gobierno. Ahora, si no soy gobierno, veo muy difícil esto porque básicamente se apoderaron de todo, digamos. Creo que no se me ocurre una solución que no venga del gobierno y eso es lo que como liberal me preocupa. Eso es todo. Claro. Luca parece que había levantado Alberto, la mano. Sí, Luca parece que Lucas. había levantado la mano. No, me equivoco. Hola, sí, yo levanté la mano. Yo creo que es algo que se va a ir dando, o sea, si se llega a dar, creo que la forma es hacerlo poco a poco. No creo que sea viable sacarle el tema de la caja de las obras sociales, por ejemplo, directamente de una sola vez. Y además que necesitas la mayoría en las cámaras, porque como pasó con Alfonsín, por ejemplo, con la ley Muchi, me parece que era, o no me acuerdo cómo se llamaba, tampoco no tuvo mayoría en las cámaras y el peronismo
impidió que saque esa ley que no me acuerdo bien qué definía. Pero otra cosa, antes del tema de la plata, es la personería gremial que tienen los sindicatos, que tenés un solo sindicato para cada rubro. Y cuando vos le saques eso, vas a sacarle un poco más de poder para que los sindicatos entren a competir y funcionen como empresas, si se quieren, los sindicatos. Así cada trabajador va a donde quiere. Y después cuando ya estén más debilitados y no solamente son una sola persona que tiene todo el poder dentro de un rubro, ahí recién creo que sería más posible sacar el tema de las obras sociales y todo eso, que es un montón de plata. Creo que es alrededor del 2% del PBI la plata que se llevan los sindicatos anualmente en obras sociales y todo eso. Nada más. Claro, otra opción que yo veo viable es algo que hizo Brasil, si no me equivoco, Bolsonaro, que fue quitarle la obligatoriedad de reducir el sueldo de los trabajadores para pagar los sindicatos. Lo había hecho opcional y creo que cayó un 90%, si no me equivoco, o 95% más o menos. El financiamiento de los sindicatos en Brasil es una opción bastante viable. No sé si alguien tiene otra opinión. Levantó la mano Juan Valenzuela. Ahí en la grilla de la lista de personas ¿Juan? que participan se ve quién levanta la mano. Sí. Bueno, para comenzar, estaría bueno, pero hacer un cambio en la forma estructural de cómo están ellos organizados también. Según la ley de asociación sindical, tiene bastantes grados o estratos. Están los delegados sindicales dentro de la empresa que no cobran, por decirte, por esa función. Y después están los grandes delegados, que son los conocidos, los que se ven día a día por la televisión, igual cobran ellos a través de sindicatos. O sea, ellos no trabajan, sino representan a los trabajadores. Empezando por ahí, por esa estructura, o sea, debería de hacerse ad honorem, por decirlo de alguna manera. Después también, como decían, ir y apuntar directamente sobre la parte económica, quitarle peso y en el sentido económico de cuánto ellos van acaparando dinero por la retención de los trabajadores. Después también el tema de qué puede o qué organización puede tener también ellos en cuanto a las mutuales y a las obras sociales. Ellos manejan demasiado dinero en ese tipo de actividades. No olvidemos que la mutual que maneja alguna actividad da bastantes créditos, si se quiere, o bastantes facilidades con respecto a los trabajadores para que puedan tener sus artículos del hogar. Entonces es como manejan diferentes lados, mucho dinero también y mucho poder en ese caso. Y después, bueno, ir viendo cómo se lo puede ir sacando del mapa como persona o como persona jurídica en este caso, porque en la ley también reconoce que los trabajadores tienen el derecho de asociarse, no asociarse o simplemente estar asociado a determinado. Entonces, darle esa apertura, que se abran más como no personas, sino como muchas más entidades, mucha más participación, varios sindicatos a la vez. Entonces ahí se va a desmembrar y van a ser bastantes asociaciones donde van a estar trabajando para los trabajadores, o sea, van a estar directamente protegiendo sus derechos y que sea gratuito por parte de ellos. Entonces los trabajadores aceptan que lo representen y que saben que lo están defendiendo sus derechos. Entonces, pero de manera voluntaria, en este caso. Ir sacándole poder paulatinamente. Muchas gracias. ¿Nadie más levanta la mano? Creo que no, ¿no? Estoy viendo a los participantes, ¿no? Sí, a mí me gustaría sumar algo. Sí. Creo que dieron varias soluciones, ¿no? La reforma es una reforma legislativa, no es una reforma del Poder Ejecutivo necesariamente, que tiene que ver con 3 o 4 herramientas que hoy tienen los sindicatos en Argentina que los convierten en poderosos. Uno es el monopolio exclusivo en algunos sindicatos, donde existe un solo sindicato al cual afiliarse y encima, en algunos casos, es obligatorio estar afiliado al sindicato.
Estas son dos cuestiones normativas que básicamente son inconstitucionales, por otro lado, porque atentan contra la libertad de elección. Un trabajador debería poder seleccionar si quiere estar afiliado o no, y eventualmente si quiere estar afiliado, en qué sindicato quiere estar afiliado. Por otro lado está la normativa vinculada a la forma en la que cobran los sindicatos, se hacen del dinero que aportan sus empleados. Y aquí hay una especie de mecanismo automático en el cual existe una especie de débito, digamos, en el que el trabajador, digamos, tiene un descuento en su recibo de sueldo y el empleador hace las veces de pasamano entre el dinero del trabajador y el dinero del sindicato. Esto se resolvió en Brasil con una reforma que significa que si el afiliado quiere aportar al sindicato, tiene que ocuparse él de pagar la cuota sindical para evitar manipulaciones en este sentido. Esa es otra reforma significativa. Y creo que con algunos de estos cambios no va a desaparecer el poder sindical, pero seguramente va a estar más limitado. Y por otro lado, algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho de huelga, que en Argentina no está regulado, y entonces se mezcla el derecho a la huelga con el derecho, con la contradicción del derecho a circular libremente, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, esto de los sindicatos de camioneros o del transporte de la UTA suele generar conflictos de intereses entre el derecho a reclamar o protestar por alguna cuestión con la que no está conforme un trabajador y la posibilidad o imposibilidad que le genera a otra persona ejercer su derecho a trabajar, circular o lo que fuere. Eso en países desarrollados, países civilizados, el derecho a huelga está regulado, está reglamentado, está garantizado, pero está regulado. Y creo que es un tema que en Argentina es un tema tabú. Y aquí un dato de color, ¿no? En la mayoría de las encuestas de opinión, los sindicatos están en la lista de las instituciones con más desprestigio. Casi a la par, diría yo, de la legislatura, por ejemplo, o de la justicia. Estos son números muy duros que aparecen en las encuestas de opinión, con un nivel de desprestigio que supera el 80%. Estoy hablando de cifras realmente muy categóricas, ¿no? Así como la gente tiene una mala opinión de los legisladores, por el solo hecho de pertenecer a un sector de la actividad política, también tiene una mala opinión de la justicia, también tiene una mala opinión de los sindicalistas. Con lo cual no estamos frente a un fenómeno que tiene apoyo popular. O sea, ese es un mito que habría que desterrar, ¿no? El sindicalismo en Argentina no goza de prestigio, con lo cual no hay una explicación política de por qué nadie se quiere meter con este tema, porque en realidad la inmensa mayoría de los argentinos estamos en contra de este formato sindical, digamos, ¿no? No estamos en contra del derecho a asociación, pero sí estamos en contra de que los sindicatos tengan un poder absolutamente ilimitado para imponer un criterio y que el resto de la sociedad se la tenga que bancar en cualquier circunstancia. Eso simplemente. Gracias, Alberto. Ya llevamos más o menos 15 minutos con esta pregunta. Y hay otra pregunta interesante que se me había surgido antes de ver el video. Yo ya lo había visto igual, pero en un momento mencionan que en Argentina es muy difícil gobernar sin tener los sindicatos a su favor. ¿Ustedes creen que el gobierno de Macri pudo haber sido mejor con la ayuda de los sindicatos y que gracias a los sindicatos tuvo el desastre económico, social que tuvo su gobierno? ¿O de igual manera, por las medidas que tomó Mauricio, se podría haber tenido la misma consecuencia que tuvo ahora, que fue, bueno, la explosión del dólar, la crisis económica, la inflación, la pobreza? ¿Esto podría haber cambiado con un apoyo sindical? Ese te escuchamos. Ahí está, sí, se me había trancado acá el micrófono. Bueno, respecto a tu pregunta, el gobierno de Macri, a mi parecer, fracasa por sus medidas económicas, ya sea con el sindicato a favor o en contra. Hubo un tiempo que los sindicalistas lo apoyaron a Macri, y es más, creo que ellos mismos fueron los que evitaron que se levanten los trabajadores más de izquierda y evitaron muchas protestas en las calles. Sin embargo, no creo que Macri haya ido con fuerza contra los sindicatos, si bien tuvo en su discurso una cierta intención de solucionar el tema de la mafia sindical y
bueno, y de la economía, su discurso era una cosa y sus acciones otras, pero no fue con fuerza, no hizo los cambios estructurales o necesarios para tratar de sentar un precedente o sentar unas bases para seguir modificando la estructura sindical. Es más, ahora que me estoy acordando, el hijo de Moyano, no me estoy acordando el nombre, no es Pablo Moyano, sino el otro hijo, Facundo, él presentó un proyecto de ley donde ponía un límite de 4 años con la posibilidad de reelección de los sindicalistas. Es más, ahí tranquilamente pudo haber apoyado al proyecto de Massa, que era un representante político importante en ese momento, y pudo haber sacado una ley. Sin embargo, no actuó en consecuencia. Y después un poco, en la segunda parte de tu pregunta, o la primera parte, mejor dicho, eh, ¿por qué Macri no gobernó sin los sindicatos, digamos, o por qué no actuó contra ellos, siendo que la gente, como dijo Alberto, no le tiene mucha confianza, mucha consideración a los sindicalistas? Esa creo que es la pregunta clave. ¿Por qué no fue contra todos ellos? No lo sé, digamos. Esa es la pregunta clave a mi parecer. Habría que ver qué fue lo que evaluó para no ir contra ellos, porque tenían todo que ganar y tanto en popularidad, en, en la Cámara de Senadores y Diputados también tenía los números y, y bueno, no sé qué pasó ahí. Eso es todo. Claro, gracias a eso. Yo creo que fue más no que por qué no lo hizo, sino que se negoció. Ese es mi duda más que nada, que habrá negociado con los sindicatos para no ir adelante contra la reforma. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? A ver si alguien levanta la mano. Yo, si puedo aportar algo. Sí, Oso. Principalmente considero que a grandes rasgos el gobierno de Macri como tal se vio yo por lo menos noté que se vio bastante influenciado por el tema de los sindicatos, que evidentemente todos los gobiernos se ven influenciados por los mismos, pero considero que el de Macri fue un caso especial. Eh, y también creo que como tal, para que el gobierno de Macri haya fracasado, estoy de acuerdo con Ezequiel que fue una derrota tanto económica, tanto económica, y a partir de ahí tipo, surgió el declive social. Y bueno, eso nomás. Claro, ¿por qué toqué el tema Macri? Porque se criticó mucho los sindicatos a principio de año y a final del año pasado, cuando se hizo esta ley cuando se reformó la ley no se reformó la ley, cuando se hizo la paritaria de los maestros, que se sacó la cláusula candado. Y que a Vidal y a Mauricio Macri, para él le había hecho creo que casi 2 semanas de paro, más o menos. Y es un tema que se tocó mucho a principios de este año, antes que empiece todo el tema del virus. Y sí se ve mucho de que los gobiernos por esto tienen mucho más acceso a las medidas sin que el sindicalismo eh, salte en contra de ellos. Creo que el mejor ejemplo fue Menem, hasta casi finales de su gobierno, que la CGT empezó a hacer estos paros. El primer paro de la CGT fue en el 96, creo, 97. Y Menem hizo unas reformas importantes dentro del Estado argentino. Y aún así, por ser peronista, los sindicatos le dejaron hacer ese tipo de reformas. Así que se ve que hay una afinidad bastante obvia entre los sindicatos y, eh, y el peronismo. Lo que me gustaría también preguntarles es, ¿ven algo de bueno en los sindicatos argentinos? ¿Hay algo que rescatar? Pará, Fran. Luca está levantando la mano. Sí, vale. Yo creo que es o sea, no sé si catalogarlo totalmente como una cuestión de ideología, pero siempre el peronismo tiene buena respuesta de los sindicatos y no te va a apoyar nada que no sea
o te va a hacer un gobierno imposible si no es peronista. Ese es el problema que hay en la Argentina, me parece, que los sindicatos son funcionales, pero más que funcionales al gobierno de turno, es más funcional al peronismo. Eso creo que también es lo que pasó con Macri, digamos. O sea, el tipo tomaba una decisión o presentaba un proyecto y los sindicalistas salían a hablar todo el tiempo. No sé si se acuerdan de eso. Y ahora los jubilados están cobrando 16.000 pesos de mínima y nadie sale a hablar de eso. Era un con Macri un sindicalista que no tenía nada que ver con los jubilados, igual salía a hablar, cosa de dejar mal al gobierno, ese tipo de cosas, y ahora nadie sale a hacer nada. Ese es el problema que veo en la Argentina con el tema de los sindicatos. Igual un montón de otras cosas. Gracias, Lucas. A ver si alguien levanta la mano. Bueno, la otra pregunta que quiero es, ¿hay algo que rescatar de los sindicatos argentinos? ¿Hay algo bueno, positivo que podamos rescatar de los sindicatos argentinos? ¿O solo hablamos de cosas negativas? A mi parecer, así a grandes rasgos, por la corta experiencia que tengo, considero que como tal, si bien los sindicatos argentinos son grandes, creo yo que no aportan nada bueno en el estado en el que están. Considero que, es más, llegan inclusive a perjudicar al trabajador, ya sea con esto de la falta de libertad para que los trabajadores, aunque eso quizá no esté relacionado con el tema del sindicato, sino con las leyes del gobierno, considero yo que el hecho de los sindicatos, digamos, es un perjudicial al trabajador promedio argentino. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? Juan, veo que está levantando la mano. Sí, como para acotar por ahí en disidencia con lo que decía este chico, creo que le veo de bueno en el sentido de que a priori, como están estudiado, como está legislado, está bueno la idea de tener sindicatos que protejan, entre comillas, si se quiere, a los trabajadores en este caso. La manera que están organizados o la manera que están manejando, si se quiere, tanto poder como capital, eso es la forma en cual por ahí tiene una mala imagen. Como se dijo, tiene el 80% de imagen negativa. Si se tuviera de otra manera organizada esta estructura de personas, se lo miraría de otra manera. Incluso también estaría bueno que no tenga un manejo tan discrecional ni tan cercano con el gobierno o con la ideología política tampoco. Pero necesariamente, como vimos en el video, bueno, salieron históricamente de un partido en el cual su forma de manejarse era a través de amiguismo, de convinchismo, como para tener ese tacto bueno con los trabajadores, con la clase obrera, en el cual eran los más desfavorecidos. Pero bueno, retomando, yo digo, a priori está bien hecho esta figura, esta organización, sí, por ahí quitarle un poco el poder que tengan en cuanto a decisiones autoritarias, si se quiere, o bastantes unipersonales. Eso es lo que le quita buena figura. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más quiere levantar la mano, Sí, decir algo? yo yo soy Guillermo Ojeda, quería aportar algo con respecto al tema sindicato. Yo soy de Transporte Raosa, tengo una empresa de transporte vinculada al sindicato camionero, y en principio creo que la unión de todo esto tiene que ver también con la justicia, o sea, el peronismo como grupo creo que tiene hoy por hoy aliada a la justicia,
que es un eslabón muy importante dentro de la estructura de lo que es cuando uno va a reclamar las cosas o cuando uno va a querer pelear contra el sindicato. O sea, a nosotros nos ha tocado tener que armar todo un formato de alguna manera, un formato de pelea contra el sindicato que no nos fue bien, ni con Macri, ni con ningún gobierno. Con Macri se adelantó mucho, porque de alguna manera teníamos por ahí llegada al Ministerio de Trabajo, y la FADEAC, que es la que nos nuclea los transportes a nivel Argentina, tenía por ahí más afinidad o más llegada al Ministro de Trabajo, y eso hacía de que, por ejemplo, cuando nos paraban en Buenos Aires, en el predio donde estamos todos los transportes, se llegó a que generemos acciones a través de escribano, de que hagamos actas en la que de alguna manera podamos mostrar y poder hacer acciones legales ante el sindicato, pero realmente no hemos tenido efecto. O sea, hoy por hoy estamos en la misma situación. Macri no ha hecho los cambios necesarios para que el sindicato deje de tener fuerza. Como decía Alberto, creo que tiene que ver, que va más allá tiene que haber una reforma estructural en la cuestión de que el empleado pueda tener la libertad de elegir y no esté obligado a elegir con qué sindicato estar. Entonces, por ahí retomando lo que quería decir, el tema de la justicia, considero que es una aliada muy importante en todo esto, y que lógicamente responde a los intereses del gobierno de turno. Entonces eso genera de que cuando uno se quiere por ahí, no sé si pelearle al sindicato, sino simplemente querer ir por la cuestión legal, no te sirve, perdés plata. Nosotros nos ha tocado, nos han parado 2 o 3 días en la empresa, en Buenos Aires, y no hemos tenido ninguna ayuda de nadie. Entonces, y eso que tuvimos presentaciones legales ante el Ministerio de Trabajo, y la verdad no hemos tenido solución. O sea, se encajona todo, no se avanza en nada. Entonces, creo que el problema no es solamente el gobierno de turno, sino que la justicia también es un eslabón importante dentro de este tema. Y lógicamente creo que Macri en su momento, al que no estaba alineado, con el que no arreglaba, él lógicamente le puso toda la justicia en contra y algunos lo metió preso. Pero es mi impresión ante lo que puedo entender de lo que pasó con Macri, con los sindicalistas que pudo meter de alguna manera preso, digamos. Que no es lo correcto. O sea, lo correcto es decir que la justicia hoy funcione como corresponda, individualmente, independiente de todos los gobiernos. Entonces, de esa manera uno puede tener la seguridad de que, más allá de un proyecto de ley que uno presente, la justicia pueda funcionar, digamos. Entonces, creo que hoy estamos muy mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque la justicia en este momento no acompaña y no es, a ver cómo digo la palabra, no tenemos una justicia imparcial, digamos. O sea, hoy por hoy responde a intereses del gobierno, y lamentablemente es algo que nos juega totalmente en contra. Más allá de que, atendiendo a las preguntas que dijiste, considero que el sindicato debe existir, debe estar para justamente darle la seguridad a los empleados y ponernos a los empresarios en igualdad de condiciones, porque eso creo que es el sentido del sindicato. Tiene que estar para ponernos en igualdad de condiciones a todos los empresarios. Entonces, de esa manera, nosotros como empresarios vamos a cuidar a nuestros empleados, vamos a pagar como corresponde, y no van a poner en la posibilidad de que
yo pueda arreglar con el sindicato para que no me jodan. O sea, esa es la realidad que hoy vivimos, en la que tristemente muchos empresarios acceden a esa posibilidad de arreglar con el sindicato para que no le molesten. Y es triste. Entonces, atendiendo a todas las preguntas que planteaste, entiendo de que el sindicato debe funcionar para igualarnos a nosotros como empresarios y para que nos dé una mejor convivencia, para que nuestros empleados funcionen, tengan sus cuotas sindicales al día y que eso funcione su obra social. Hoy el sindicato de camioneros en Corrientes no funciona la obra social, o sea, no anda. Vos te vas a Buenos Aires y es otra cosa, pero es una locura que un empleado del sindicato de camioneros que tiene un montón de ingresos y un montón de personas a cargo, no pueda funcionar a nivel nacional de la misma manera. Y eso atiende a que justamente los delegados gremiales de Corrientes, del Chaco, de Misiones, son independientes, entonces ellos lógicamente cuidan su zona, y entre ellos no se meten, o sea, ellos responden a un poder nacional, que es el de la familia Moyano, y bueno, pero creo que de alguna manera el sindicato tiene que funcionar, insisto, para que el empresariado tenga que sepa y entienda de que nosotros tenemos que tener empleados, tenemos que tener empleados en igualdad de condiciones, o sea, entonces podamos competir todos en igualdad de condiciones. Así que bueno, ese es mi aporte con relación a esto. Gracias, Guillermo. La verdad es que tu aporte es muy valioso, considerando de que vos viviste estas situaciones. Nosotros, o la mayoría creo, no vivió. ¿Alguien más tiene algo que opinar, algo que acotar sobre el tema? Porque estamos ya en los últimos 10 minutos del ciclo. Y ups. Elena Selle levantó la mano. Yo quería agregar algo. Estoy escuchando atentamente y los sindicatos muchas veces no solucionan nada a los trabajadores. Es más, se convierte a veces en un organismo que extorsiona al gobierno nacional, por ejemplo, le pasó eso. Inclusive Moyano, si voy a dar unos nombres, extorsionaba también a los del gobierno de Macri, a los del gobierno anterior, y ahora, no sé, está aplacado, pero se transforma en un organismo de poder muy importante, y para conseguir sus negocios, como se quiera llamar, extorsiona al gobierno de turno. Y bueno, acá en Corrientes tampoco, no hay unos sindicatos que sean serios. Nunca solucionan nada de la gente, al contrario, te piden que te afilies al sindicato para ver qué pueden hacer, o llevarte por ejemplo, muchos de ellos después entran en la política y te piden trabajar para ellos o ayudarlos. Y la verdad es que no. Y en la justicia también hay sindicatos que están en todos lados hay sindicatos que teóricamente están a favor de los trabajadores, pero después te das cuenta que están a favor de ellos mismos, ¿no? Eso quería decir. Muchas gracias, Elena. Muy valioso el aporte también, considerando de que ustedes, por lo menos en mi caso, no vivo todavía lidiar con un sindicato, solo tengo 19 años, pero Claro. sé que es bastante conflictivo. ¿Alguien Sí. más quiere hacer algún tipo de aporte?
Si no, podemos ir cerrando, si nadie más quiere aportar. ¿Vos qué decís, Ale? ¿Gonzalo? Sí, me gustaría hacer un aporte. Es un video que les recomiendo que se vean. Es sobre Canadá, se los voy a estar pasando por el chat. Y habla sobre los sindicatos canadienses, es de VisualPolitik también, y es muy interesante porque los sindicatos, como tal, acompañan a las decisiones de la empresa. Y bueno, con eso nomás, no le quiero hacer ningún spoiler sobre el video, pero lo recomiendo mucho. Y bueno, es eso nomás. Gracias. Gracias. No sé si está escuchando. Supongo que sí. Sí, sí. Albert, Sí, no me está cuando escuchando. te Bueno. diga, vamos. Bueno, entonces, cerramos el segundo debate del ciclo documental de debate. Los invitamos a que participen a los otros eventos del club. El siguiente evento va a ser Cine Debate. Vamos a debatir sobre la película El Hoyo, que bueno, fue muy criticada, fue muy apoyada, tanto de gente de izquierda como de derecha. Así que les recomiendo que estén en ese Zoom. Va a estar bastante divertido, ya que tenemos mucho que hablar de esa película, ya que supuestamente, según lo que dice la gente que la vio y muchos directores, refleja la sociedad actual y el capitalismo. Así que muchas gracias a los participantes, los esperamos en futuros eventos del club. Gracias, Alberto, por darnos el espacio y nos vemos.